Ya estamos a 11 de febrero de 2025 y como ya habíamos comentado, hoy vamos a platicar sobre este tema del que ya hemos hecho algunos comentarios, algunas conferencias respecto al tema de los maíces transgénicos en nuestro país y la posición que ha tomado el gobierno durante los últimos 6 años respecto a esta gran temática. Los resultados están muy claros, están a la vista de lo que ha sucedido con estas intenciones del gobierno de ponerle orden o resolver un problema que todavía no queda muy claro cuál es el problema que se quiere resolver, con la prohibición del uso de los organismos genéticamente modificados en nuestro país y particularmente en el caso del maíz. Porque, como ustedes recordarán, en nuestro país, en el sexenio anterior, el sexenio el peor sexenio de la historia nacional en materia de desarrollo agrícola, y esto por los resultados que se tuvieron durante el sexenio, si es que se pueden decir resultados. Que como dijera un buen colega hace apenas un par de días, estamos a 11 días de celebrar de nueva cuenta el Día del Agrónomo, el Día del Agrónomo en México. Y decían, nos vamos a reunir, pero en realidad no hay nada que celebrar. Por supuesto que estamos de acuerdo con esta aceleración porque en todos los rincones del país ha quedado claro que este gobierno que se esperaba que tuviera un trato muy diferente, sobre todo para los pequeños y medianos productores, resultó un total fiasco. Se prometió que México iba a lograr la autosuficiencia alimentaria de maíz y pues pasamos de 17 millones de toneladas importadas al año a la cifra de más de 24 millones de toneladas. ¿Por qué no se producen esas 7 millones de toneladas en México que estamos importando de más en este año? Pues porque los productores dejaron de producir maíz, no únicamente por el tema de la sequía, que es relativamente importante el tema de la sequía en esta materia, sino hay otros asuntos que han limitado el que el productor tome la decisión de producir este grano básico para la alimentación humana, y es el tema de la rentabilidad. Porque por una parte hay un incremento en los costos de producción, por otra parte hay una serie de prohibiciones para el uso de ciertos materiales, por otra parte se trata de evitar que entren los maíces transgénicos para el consumo en nuestro país, pero no se hace absolutamente nada para sustituir esas importaciones con la producción nacional. Eh, Todos estamos enterados, los que estamos metidos en el tema del desarrollo agrícola en México, que hace escaso algunos meses México perdió un panel de consultas en el marco del Tratado de Libre Comercio, porque México puso dentro de sus leyes la prohibición del uso de los maíces transgénicos, prohibió la importación de maíces transgénicos y pues sus socios comerciales, en este caso Estados Unidos y Canadá, pero particularmente Estados Unidos, bueno, invocó este mecanismo, activó este mecanismo dentro del propio tratado y le demostró a México que los argumentos para evitar que Estados Unidos siguiera exportando los maíces a México con estas características de organismos genéticamente modificados, en los argumentos que dio México, pues simple y sencillamente no se logra demostrar que esos maíces pues tienen un impacto en la salud humana. Quédate a ver este video aquí en este canal del Doctor TV, que tiene la única finalidad de democratizar el conocimiento. El día de ayer ya se anuncia
que se van a hacer una serie de consultas a través de una serie de foros en la Cámara de Diputados a propósito de una iniciativa del gobierno. Que alguien maloso quiere decir que es una iniciativa del secretario de Agricultura dándole la espalda a la presidenta de la República. Esto es lo más curioso y lo más falso que podamos entender, porque cualquier de los organismos de la Administración Pública Federal que propongan algunos cambios en las leyes, pues lleva el visto bueno de la presidencia de la República. Para eso tiene sus órganos jurídicos para que revisen lo que cada una de las secretarías pretenden enviar al Congreso de la Unión para que se conviertan en iniciativas, en decretos, en cambios a las leyes reglamentarias o inclusive a cambios constitucionales como se propone en esta ocasión modificar la Constitución para que quede muy claro que en México se protegen los maíces nativos y se pone una restricción para el uso de los materiales genéticamente modificados o de los maíces transgénicos. Bueno, dado que se está generando un falso debate, aprovechamos este espacio de charlas por el desarrollo agrícola y rural en este canal del doctor UGB, pues para seguir abordando sobre esta idea de los maíces o de los productos genéticamente modificados. Aquí lo que observamos, desafortunadamente lo seguimos viendo, es que las voces de los expertos eh, no se manifiestan. Seguimos escuchando en este debate las voces más cargadas de ideología, las voces más cargadas de concepciones de geopolítica que no se alcanza a, a decir directamente, pero en el fondo, como desde hace más de 40 años que estos materiales han estado en el mercado mundial, pues existe un deseo de que las empresas transnacionales como Monsanto, Cargill, el Bayer, AstraZeneca, bueno, y algunas otras empresas transnacionales que son productoras de semillas, que son innovadoras en el tema de los transgénicos, pues de alguna forma eh, estén, estén haciendo que en los países, como México, que es un país de origen, en el caso del maíz, en el futuro se estén utilizando únicamente los materiales y entonces se trata de un problema de comercialización, un problema de patentes, un problema que no queda claro exactamente qué es lo que se quiere, qué es lo que se quiere enfrentar. Lo que sí es cierto es que en el fondo hay un deseo de que las empresas, las corporaciones internacionales, las corporaciones, sobre todo americanas o gringas, como le decimos aquí en México, pues no tengan el dominio del mercado mexicano. Y eso, pues parece que está muy a tono con lo que el día de hoy está promoviendo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que está regresando a la protección de su mercado interno, de su planta productiva nacional, porque uno de los problemas que ellos detectan en este momento es que su nación, Estados Unidos, es muy vulnerable porque al estar abierto a todo el mundo y cumplir muchísimas funciones desde el punto de vista geopolítico, pues ha deteriorado la calidad de vida de los habitantes en Estados Unidos, ha debilitado la formación de empleos y ha debilitado su posición comercial con el resto del mundo. Y esto, bueno, Donald Trump a su muy estilo está tratando de solucionar algunos de sus temas que para ellos son importantes. Pero bueno, en el caso específico, decíamos, de estos maíces transgénicos, quienes están opinando
en estos momentos sigue cargado de una parte ideológica que a veces no la entendemos porque no hay una explicación muy clara del gobierno respecto a las implicaciones que efectivamente pueden haber desde el punto de vista económico y social de nuestro país y las otras implicaciones que tienen que ver más bien con la biología y con la ingeniería genética. Entonces, para quienes nos están escuchando y no están muy enterados de esta temática, en primer lugar, quisiera establecer de manera muy breve de cómo es que se genera un producto genéticamente modificado. En el caso del maíz, el caso del maíz surge de un maíz criollo que todavía existe en México, que es el teosimple. Lo encontramos todo en el Valle de México, en Puebla, en Tlaxcala. Encontramos todavía este material. Es un maíz primitivo que se supone que a través de muchos siglos se fue seleccionando, se fue poco a poco transformando con la intervención del hombre en cuanto a la selección de los materiales, se fue constituyendo lo que actualmente conocemos como el maíz. Eh, el maíz que conocemos es un maíz que tiene eh, sus granos desnudos, porque hay un pariente cercano al maíz que también existe en México, que es el maíz ajo, le llaman de alguna manera, por cada una de de los granitos de maíz todavía cuenta con una especie de una hojita que las cubre. En el caso del maíz que conocemos actualmente, pues es un maíz en donde todas las semillas están desnudas, están alineadas en una serie de filas en un olote, ¿sí? Dando esto, con toda su conformación, a las famosas mazorcas que el día de hoy existen. Muy bien, pero ¿cómo se le hizo para llegar a constituir estas mazorcas que tenemos actualmente? A través de la selección con la paciencia de los hombres y las mujeres que estaban dedicadas a la agricultura, a, estaban dedicadas al nacimiento de esta rama tan importante de la economía que es la agricultura. Yo diría que es la rama más importante de la economía. Sin alimentos, de nada sirve tener vehículos, de nada sirve tener combustibles, de nada sirve tener todo lo demás si lo primero no está resuelto, que es la alimentación humana. El, Han pasado los siglos y la discusión de qué es lo que debemos hacer para que la población humana garantice su alimentación, pues surge de la preocupación de muchísimos pensadores, de muchísimos científicos, que los queremos ver desde esa perspectiva, que nos han señalado lo que puede suceder en el futuro si en el caso de la producción de alimentos no corre en el mismo sentido del incremento de la población. Lo que sí podemos eh, comentar es que existe una relación o una correlación entre el incremento de la población y el incremento de los alimentos. Si dejamos de producir alimentos, por supuesto que eso va a limitar el crecimiento de la población. Y en la medida que se incrementa la población y se incrementan los alimentos, pues el incentivo es a seguir eh, creciendo, eh, creciendo la población y esto obliga a que se tenga que producir más alimentos. Muy bien, entonces, miren, en el caso del maíz, los maíces nativos que fueron seleccionados durante muchísimos siglos, en la actualidad esos maíces se siguen produciendo en las zonas agroecológicas de todo nuestro país, con la característica de que están adaptados muy bien a su entorno, pero que tienen también muy baja productividad. Encontramos zonas como en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, en algunas zonas de la península de Yucatán, en las que estos maíces criollos se siguen todavía produciendo. Hay por lo menos 62 variedades de este tipo en México actualmente, y muchas de ellas producen entre 0.5, es decir, entre 500 kilogramos
y hasta 1.500 kilogramos por hectárea. Entre 500 kilogramos y 1.500 kilogramos por hectárea. Si en la actualidad el precio del maíz está, en la tonelada de maíz está cercano a los 6,000 pesos, quiere decir que un productor que está produciendo estos maíces criollos estaría obteniendo en el trabajo de una hectárea aproximadamente el ingreso de 3,000 pesos. Bueno, aquí ya soma un, un primer elemento que está vinculado con el hecho de que la baja productividad de estos maíces pues esté condicionando a la prevalencia de la pobreza en el medio rural. Eso lo tienen que decir quienes defienden la producción de los maíces criollos o los maíces nativos, porque está muy fácil decir hay que defenderlos, hay que evitar que entren los maíces transgénicos. Yo les preguntaría, ¿y cuál es la alternativa para estos productores que por estar haciendo un servicio a la humanidad de mantener estos materiales que no se contaminen con el material genético de los maíces transgénicos? ¿Qué le estamos dando a cambio? Lo único que le estamos dando a cambio el día de hoy es su permanencia en la pobreza. Por lo que es de verdad que resulta hasta ofensivo el hecho de que se esté defendiendo una posición ideológica en nombre de los productores, en nombre de los campesinos, sin tomar en consideración que toda la actividad humana pues está enfocada a, a buscar los medios de subsistencia para cada una de las familias. Bueno, pero como este tema ha estado muy claro para los productores y ha estado muy claro para los gobiernos mexicanos desde hace más de 200 años, que es necesario incrementar la productividad en la producción de maíz, porque siendo el maíz un producto de primera necesidad, un producto básico para los mexicanos, un producto que está en toda nuestra base de la alimentación, pues es necesario buscar la forma de incrementar la producción de maíz, incrementar la productividad de maíz, porque por una parte necesitamos producir más maíz para una población creciente y necesitamos producir más maíz para que quienes lo producen tengan un mejor ingreso. Y para esto, México pues ha generado muchas estrategias para que esto suceda. Empezando con una que fue precisamente la fundación de la primera escuela de agricultura en toda Hispanoamérica, la Escuela Nacional de Agricultura de San Jacinto, hoy Universidad Autónoma Chapingo. ¿Y cuál fue el objetivo de crear una escuela de agricultura? Pues precisamente buscar que se aplique la ciencia y la técnica para tener procesos productivos con una mayor productividad y para también administrar mejor las fincas. Pues el desarrollo de la ciencia agronómica en nuestro país y en todo el mundo tiene esa finalidad, asegurar que existan los alimentos suficientes para una población creciente. Nuestro país sigue avanzando, la ciencia se aplica, sobre todo los conocimientos y genética se aplican, y tenemos a muchísimos genetistas mexicanos que son reconocidos y que son hombres ilustres, inclusive en las principales escuelas de agronomía de nuestro país, por sus aportes en la genética, es decir, en la búsqueda de variedades más productivas, variedades que al estar produciendo una mayor cantidad de, de producto, pues están solucionando el problema de la alimentación y están directamente impactando en el fenómeno de la pobreza alimentaria. Pero para producir una variedad, pues hubo gente que se dedicó prácticamente toda su vida. Y fueron son hombres ilustres porque dedicaron
toda su vida hasta encontrar una variedad que se adapte, y aprovechando todas las características deseables de un cultivo de maíz, que sea resistente a la cama, es decir, que se venga un viento y las tire, que sea resistente a ciertas plagas, a ciertas enfermedades, que sea resistente a la sequía. Todas estas características llevaron a que los primeros genetistas en esta materia pues se tardaran 15 o 20 años en producir un nuevo material que ya pudiera comercializarse, y este material pues incrementar los rendimientos de 1.5 a lo mejor en 2.5 o máximo 3 toneladas por hectárea. La ciencia sigue avanzando y bueno, se empiezan a generar variedades sintéticas, es decir, le utilizaron materiales aparentemente de dos líneas de maíz un poquito genéticamente un poquito alejadas, pero que mediante las cruzas, a través de la repetición de experimentos, pues llega a fijarse ciertas características que se empiezan a producir ciertas variedades. Estas variedades, ya con el conocimiento de la técnica, pues en el mejor de los casos, se podía llevar 8 o 10 años para poder liberar una variedad. Pero la ciencia jamás termina. La ciencia sigue avanzando y resulta que se empiezan a encontrar la posibilidad de tener mayor producción de maíz a través de la cruza de maíces o de materiales que no están muy cercanos ya desde el punto de vista biológico, algo así como cuando se cruzan los, los burros con las yeguas y que producen las mulas. Las mulas, todos sabemos que tienen un alto rendimiento, son muy buenas para trabajar, pero no se pueden reproducir. Sin embargo, bueno, ahí hay una cruza natural, ¿sí? Que el hombre se ha dado cuenta de que esa cruza funciona y pues se procura producir mulas. Aunque sabemos que las mulas pues ya no van a poder tener descendencia. Lo mismo sucede con el maíz. Se producen entonces algunas cruzas que nos dan un híbrido de maíz, un híbrido que nos lleva probablemente 3 o 4 años para lograr, con los avances de la ciencia, con los avances de las técnicas para el cruce de estas plantas, con todo el conocimiento previo de los genetistas ilustres en esta materia, pues podemos producir estos híbridos en un menor tiempo. Y estos híbridos, nadie se queja porque el hecho de que tú utilices un híbrido y lo quieras utilizar para sembrar en el siguiente ciclo, pues no vas a obtener las mismas características de ese híbrido. Lo más seguro es que si germinan, pues van a tener muchas características, de tal manera que no vas a poder predecir cuál es el volumen de producción que vas a obtener y por supuesto tampoco puedes predecir cuáles son los ingresos que pudieses estar obteniendo de tu actividad productiva. Así como esto decíamos, esta técnica para producir los híbridos está muy generalizada y conozco mucha gente en el medio agronómico que son expertos en la producción de variedades sintéticas, variedades, la producción de híbridos, y esos híbridos están en el mercado, están conviviendo muy cerca de los maíces nativos, y no es de ahora, ya tiene por lo menos 100 años que vienen conviviendo los maíces nativos con los maíces, con los maíces ya mejorados a través de diferentes técnicas. Y lo que vemos es de que sí, por supuesto que hay un intercambio genético, hay cambios en los maíces nativos, no son los mismos maíces nativos que teníamos a principios del siglo pasado a los que tenemos el día de hoy, por esta recombinación genética con los materiales que se han liberado de manera permanente en el campo vegetal. Pero a fines de los años 70, 80,
Se empezó a hacer muy popular, no solo en México, sino en varios países. En México empezó, por desgracia abandonamos este campo de la investigación. Se empezaron a investigar la aplicación que podía tener la ingeniería genética para solucionar muchos de los temas o de las calamidades que puede sufrir la humanidad. La ingeniería genética, ¿qué significa? Pues que en lugar de que estemos haciendo las pruebas y las cruzas entre los materiales genéticos, en el caso del maíz, de la forma en que lo hemos estado señalando, pues ahora resulta que se hace a través de un microscopio electrónico, se ve cuál es la estructura que tiene el genoma, dijéramos, del maíz, se caracteriza toda algo que no es visible más que con estas técnicas de ingeniería genética, y se determina cuáles son los genes que están, que pueden ayudar a que las plantas sean resistentes a la sequía. Porque eso lo podemos averiguar cuando tenemos una planta que resiste muy bien a la sequía contra aquella que resiste poco. Y podemos entonces utilizar esos genes que son resistentes para la sequía y ponérselos al otro material para que ya cuente con estos genes. O también encontramos que hay algunos genes que dicen, bueno, el maíz está muy bien, pero está muy alto, necesitamos maíz un poco más chaparro para que sean resistentes a la cama. Bueno, pues vemos cuál es la característica que hace que algunos maíces sean chaparros, sean enanos, y eso, de alguna forma, nos vamos acomodando para ir generando una especie de híbrido o una nueva variedad de maíz, ¿sí? Cuya la única diferencia entre una variedad de maíz hecha de la manera antigüita a una variedad hecha a través de la ingeniería genética es el método en el que se está haciendo la recombinación de su ADN. Entonces, esto ha sido un gran avance para la ciencia. No estamos hablando nada más del maíz. Este avance de la ciencia se aplica y se sigue aplicando en muchos campos. Uno de los campos de la medicina más importantes pues, es el campo de la producción de insulina. Si no fuera por estas modificaciones genéticas, pues no se tendría la suficiente cantidad de insulina para atender esta pandemia mundial de la diabetes. Con independencia de que ideológicamente alguien pueda decir es que la diabetes es casi que una enfermedad inventada por el imperialismo, yo dijera que hay que empezar a desmarcarnos de este tipo de posiciones, que si bien efectivamente pues siempre hay algunos efectos negativos en el avance de la ciencia y la técnica, pero en general los efectos que se tratan de, de llevar a cabo pues son los efectos más positivos. Y podemos afirmar de que sí se ha hecho y que la principal aplicación de la ciencia y la técnica a nivel mundial pues ha sido con la finalidad de que el ser humano cada vez tenga mejores condiciones de vida. Y eso es tan comprobable que en los últimos 200 años de capitalismo, todo el capitalismo, que todavía tiene un buen trecho para seguirse desarrollando, pues ha habido un incremento en la población mundial, ha habido un incremento en la esperanza de vida, es decir, la gente vive cada vez más. En, en épocas antiguas, para las personas que llegaban a los 36 años, eran personas adultas, prácticamente adultos mayores. Los reyes de la antigüedad de la que nos hablan, pues eran reyes cuando tenían 14, 15, 20 años, 22 años, estaban en su máximo esplendor, tanto físico como intelectual, como tenían sus 24, 25 años. Actualmente, un muchacho de 24 o 25 años, pues todavía le falta mucho, porque resulta que la esperanza de vida está cercana a los 74 años, aún con los errores que se han cometido en los últimos años en nuestro país, que han hecho que la esperanza de vida pues, baje de los 76 a los 72 que tenemos actualmente. Pero pues, estos ciclos son
son muy normales, seguramente lo vamos a reponer y dentro de muy poco vamos a volver a tener una esperanza de vida similar a la de nuestros socios comerciales. Pero bueno, este incremento en la esperanza de vida se da por los avances en la ciencia y en la técnica. Pero ahora que se está discutiendo este tema de los maíces, claro que quede claro que el hecho de que sean maíces transgénicos, aunque se utilice la ingeniería genética para la producción de estos maíces resistentes a la sequía, resistentes a plagas, resistentes a enfermedades, o que puedan tener un mayor contenido de proteína, o cualquier característica deseable para la producción humana, como el hecho inclusive de que se incremente exponencialmente su nivel de productividad por hectárea, pues todo esto lleva a que la humanidad cuente con los alimentos para esta población mundial creciente. Pero en nuestro país, en México, durante los últimos 6 años, aquí quiero recordar a una organización y a un lema que se traía desde la campaña anterior del expresidente, la campaña de que sin maíz no hay país. Pues yo le diría al día de hoy que efectivamente pues ya no tenemos país y no lo digo de manera figurada. A lo mejor tenemos un país, porque el país se refiere al territorio. Lo que no tenemos el día de hoy es una república. No es una república porque no hay una división de poderes. Hay un avasallamiento del poder ejecutivo sobre los otros dos poderes, uno totalmente vasallo y el otro que están con una dinámica prácticamente de eliminar. Entonces, estamos de acuerdo que sin maíz no hay país, nada más porque rima. Lo correcto sería que sin el maíz, la nación no garantiza su alimentación. Pues lo que se ha logrado durante los últimos 6 años, sí, lejos de cumplirse aquella promesa de que al final del sexenio, con el programa de precios de garantía, con el programa de fertilizantes, se iba a lograr la soberanía alimentaria, íbamos a ser autosuficientes en la producción de maíz. ¿Por qué creen? A principios del 18, México estaba importando 17 millones de toneladas de maíz, fundamentalmente de Estados Unidos. Y fíjese el gran logro que se tuvo durante estos 6 años. Cerramos el 24 con la importación de más de 24 millones de toneladas de maíz, fundamentalmente de Estados Unidos. 7 millones de toneladas que se dejaron de producir en México y no se dejaron de producir únicamente por la sequía, como se ha querido decir, es una gran mentira. Se ha dejado de producir porque nadie en su sano juicio, estoy hablando de los productores, va a producir un producto en el que el gobierno tiene el deseo de que se produzca en México, pero al que no le destina los apoyos correctos para que esta producción se pueda realizar. Entonces, lo que tenemos el día de hoy, el hecho de que se diga que no queremos maíces transgénicos, pero estamos obligados a importar cada vez más maíz de Estados Unidos, maíces transgénicos, ya dijimos, bueno, porque es imposible demostrar en este momento que el maíz transgénico o genéticamente modificado tiene un efecto vinculante con los problemas de salud. Y, y no es vinculante porque lo que se ha demostrado a través de diferentes mecanismos eh, científicos, dijéramos, pues es de que no hay la evidencia suficiente como para echar la culpa al maíz transgénico de todos los males que padecen o puedan padecer los mexicanos, porque no es el único eh, producto transgénico que se está consumiendo. Entonces, esta discusión tiene más de un carácter más ideológico que científico. Y, sin embargo, se trata de recurrir a la ciencia, a la ciencia. Ayer escuchaba unas opiniones de unos personajes que están
hablando sobre el tema de los transgénicos y al estarlos escuchando me recordaron algunas aportaciones de un personaje que estimo mucho en paz descanse, el doctor Héctor Vadillo, eh, Vadillo Navarrete, en el Colpos, el Colegio de Posgraduados, que en su cátedra de Filosofía de la Ciencia, él estilaba analizar los aportes de Alan Chalmers, con un documento muy sencillo, el, un libro de Alan Chalmers que se llama ¿Qué es esa cosa llamada ciencia? Y lo recordaba el día de ayer precisamente porque los argumentos que se daban es de que quien estaba platicando sobre el tema de los maíces transgénicos es que está demostrado por los científicos independientes de que tiene un impacto en la salud humana el consumo de los maíces transgénicos. Entonces dije, ah, caray, o sea que podemos hablar de científicos independientes, científicos no independientes, científicos neutrales. Entonces, ¿la ciencia qué es? O sea, ¿qué es esa cosa llamada ciencia? Yo recomiendo para todos aquellos que quieran seguir utilizando al, a la ciencia como uno de los argumentos para decir que las cosas deben ser como la ciencia las señala, pues que estas partes ideológicas las eliminemos un poco y seamos mucho más objetivos de la realidad que estamos viviendo y de las implicaciones que tienen desde el punto de vista económico y social las decisiones que se puedan tomar el día. Ya vimos que la decisión esa de prohibir los países transgénicos en México pues, fue una mala decisión. Nos llevó finalmente a perder un panel entre el Tratado de Libre Comercio y ahora con esta reforma que se propone a la Constitución para algo así como para la protección de los maíces nativos, pues eso está muy bien, eso está más que excelente que así sea. Únicamente es que les pediríamos que ya dejen de tratar de gobernar únicamente haciendo modificaciones a las leyes. Dejen de gobernar únicamente poniendo en el texto constitucional algunos temas que debieran estar en las leyes secundarias, porque entonces la ley suprema no se convierte en una ley que deba ser interpretada desde el punto de vista jurídico a la luz de lo que se derivan en las leyes secundarias, porque esa prohibición pues, a lo mejor carece de fundamento científico dentro del marco que se tiene actualmente, dentro de este paradigma que se tiene actualmente de lo que le llamamos maíces transgénicos y su impacto en la salud, en el bienestar, en la alimentación del ser humano. Y, y esto es así porque cuando nos tratamos de refugiar, dijéramos, en este asunto, en esto que le llamamos ciencia, pero dándole un sesgo ideológico, ¿sí? Entonces lo que estamos logrando es engañar a la gente con una falsa argumentación de que lo que aparentemente pudiera ser un gran problema. Ahora, ¿cuál es el problema? Porque también lo hemos preguntado, ¿no? ¿Cuál es el problema con los transgénicos? Ya se demostró que no es un problema de salud, o por lo menos México no lo pudo demostrar en el panel que convocó Estados Unidos y Canadá. Ya quedó claro de que ese no es el asunto. Ah, ahora el asunto es de que no, es que debemos nosotros los mexicanos seguir protegiendo los maíces nativos porque es un aporte a la humanidad. Ah, bueno, los mexicanos, ¿quiénes? Los mexicanos, si estás hablando de los mexicanos que producen el maíz de autoconsumo, utilizando sus materiales criollos, y los utilizan porque saben que esos materiales son resistentes sobre todo a las plagas en
en la época de almacenaje, que resiste más al gorgojo, que tiene menos problemas para almacenarlo y tenerlo a disposición para su consumo durante todo el año. Eso está excelente. La pregunta es si a través de la producción de materiales criollos queremos que todo México obtenga su alimentación. Los numeritos son muy sencillos. Si la producción comercial de maíz para el consumo humano en México, el, el promedio de la producción por hectárea está arriba de las 6 toneladas. Y en el caso de los maíces criollos, el promedio está cercano a 1 tonelada. Pues entonces necesitamos producir 6 o 7 veces más superficie de maíces criollos o nativos para poder garantizar la alimentación de todos los mexicanos libre de transgénicos. Ahora este cálculo me gustaría que lo hicieran por el gobierno o por las organizaciones que están promoviendo este tema de la no utilización de este tipo de maíces, porque evidentemente que no hay la superficie cultivable en México en la que se puedan poner 7 veces más superficie para la producción del maíz que necesitamos los mexicanos. Entonces, el problema no está ahí. Si para nosotros es un problema la protección de los maíces y los queremos proteger, entonces no necesitamos un decreto, no necesitamos que aparezca en la Constitución. Lo que necesitamos es un proyecto estratégico o un programa nacional para garantizar que aquellos productores que siguen produciendo en las condiciones de que hemos señalado la producción de los maíces nativos, lo sigan haciendo y obtengan todo el apoyo del Estado mexicano, inclusive todo el apoyo de la humanidad a través de las empresas que estén interesadas en que estemos garantizando a las generaciones futuras la existencia de estos materiales. Entonces necesitamos pagarles un precio adicional, necesitamos darles un estímulo adicional a estos productores para que lo puedan hacer en las condiciones que le permitan entonces obtener el ingreso que requieren para poder vivir. Pero si lo que estamos únicamente diciendo es de que no se produzca en México por queremos proteger y no le ponemos el cómo lo vamos a hacer y sobre todo no le ponemos el presupuesto para que estos pequeños productores, muy pequeños productores, que están siendo los, algo así como las personas que están protegiendo esos materiales para que la humanidad no los pierda, pues les debemos reconocer. Y quien tiene que reconocerlo inicialmente tiene que ser el gobierno mexicano, no a través de los apoyos a los adultos mayores, no a través de los apoyos sociales que el día de hoy se tienen, porque esos apoyos sociales que el gobierno da son apoyos en tanto la gente es pobre. Lo que necesitamos son apoyos para aquellos mexicanos, en tanto que son productores y quienes están actualmente realizando esta salvaguarda de los maíces nativos, les debemos pagar por cumplir esa función. Pero mientras eso no se encuentre en las leyes secundarias y sobre todo en los programas o los proyectos estratégicos, es decir, mientras todo esto que se dice no se convierta en una política pública de largo plazo, porque es, creo que ahí vamos a coincidir todos. La protección de los maíces nativos no es para 5 años, es para toda la eternidad. Si lo que queremos es que estos maíces permanezcan ahí por los siglos, por los siglos de los siglos. Entonces tenemos que garantizar proyectos estratégicos de largo plazo que permitan que ese productor que tiene media hectárea, que produce un cuarto de hectárea, o que produce como en Oaxaca 2 o 3 surcos de maíces criollos, obtenga el incentivo para seguir haciendo, ¿sí? Y eso significa que su actividad que esté realizando con tractor o sin tractor, con el uso
de fertilizantes el, orgánicos, inorgánicos, con el uso de pesticidas o sin uso de pesticidas, con el uso de su mano de obra para estar haciendo todas las labores culturales. Si ese es el objetivo, necesitamos entonces ponerlo en un programa y pagarle a estas personas por realizar este bien común a toda la humanidad. Pero si eso no se traduce en el presupuesto, pues por supuesto que vamos a seguir hablando de la gran traición del gobierno anterior y del actual a los pequeños y medianos productores de maíz, porque no se trata únicamente de tener un deseo de que México produzca, únicamente un deseo de que México esté protegiendo a los maíces nativos, cuando esto no lleva en primer lugar cuál es el beneficio o el perjuicio que le podemos ocasionar a estos pequeños productores por limitarles sus libertades a decidir de manera libre cuál es la actividad económica y en qué condiciones lo quiere hacer. Yo soy Alberto U y les invito para que se suscriban a este canal y que nos ayuden con el debate, porque ninguno de los que estamos de manera libre tratando de incidir para transformar el campo a través de estas charlas y de otros funcionamientos que hemos dado en los ámbitos profesionales y gremiales que nos corresponden, lo tenemos que seguir haciendo, porque la única forma en la que podemos avanzar como sociedad y como, como productores en México, y como responsables de las políticas y como recipiendario de las políticas, es mediante la democratización del conocimiento.